las relaciones entre los países son como las relaciones entre las personas. Cuando van mal, traen consecuencias. Si tú te portas mal con tu esposa o con tu esposo, terminas teniendo un problema de relación, entre comillas, y muy fuerte, que afecta tu vida y afecta el desempeño de tu rendimiento en todos los planos de ella. Igual pasa con los países. Cuando los países se divorcian o se enfrentan, se producen varios problemas que tienen también que ver con relaciones malas, como es, se funden las relaciones económicas como nos ha pasado con Venezuela, por ejemplo, o se malogran las relaciones limítrofes, como nos ha pasado muchas veces a lo largo de la historia con Ecuador, con Chile, con los países vecinos. Es decir, hay que cuidar que las relaciones sean productivas, mutuamente beneficiosas y sean relaciones equilibradas. Para eso existe un producto que se llama los diplomáticos, que son seres humanos entrenados, así como hay soldados para la guerra, estos están entrenados para armar la paz. Y si no es la paz, por lo menos una buena componente que evite la guerra. Y esa es la lógica con la cual quiero conversar hoy día con Elena Ruiz Caro y pedirle que nos informe de muchos aspectos de la realidad latinoamericana. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Julio. Muchas gracias. Las relaciones diplomáticas, bueno, lo he puesto en lenguaje de plana para que todo el mundo entienda, sí crean problemas con los países, ¿no? Por ejemplo, el Perú tiene la pérdida de grandes territorios por efectos a veces de la mala diplomacia. No de la maldad de los demás países, ¿eh? Porque la maldad no existe en este terreno, sino el descuido y la falta de liderazgo o la debilidad de un país lleva a que uno pierda territorio. Y hemos perdido mucho territorio, a mano de Colombia, en la guerra con Chile, a mano de Brasil, pero no es poco, grandes trozotes de nuestro territorio. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que permite que un país pueda conservar su territorio, conservar su potencia, ser un país fuerte? Bueno, yo me imagino que yo no soy diplomática, soy analista de relaciones internacionales. Es una ventaja, porque los diplomáticos me darían una respuesta elíptica, así que... No, yo creo que hay que tener primero convicción de lo que es la nacionalidad, ¿no? Y luego ponerlo en práctica y ser consecuente con ello, ¿no? Pero tú crees que hay... No, yo no creo en el nacionalismo como sistema, porque se vuelve un virus, ¿no? Que envenena las relaciones humanas entre los países. A mí me parece que, sin embargo, hay un tema necesario de defensa de lo nacional, que hoy en la globalización cada vez se devalúa más, se va perdiendo el sentido de país y empieza a haber, bueno, el metaverso, un montón de medios a través de los cuales simple y llanamente ya los órdenes nacionales se van a evitar, porque simplemente los medios de comunicación, las redes, no van a permitir comunicarlos de manera absoluta entre los seres humanos. Un buen ejemplo, lo que pasó en Chile. Tú sabes que en el origen de los movimientos sociales allá, cuando toman por asalto una estación del tren de Santiago, los jóvenes estudiantes en protesta contra el alza de pasajes. En el metro, sí. Así es. Resulta que se descubrió a través del Servicio de Inteligencia chileno 4 meses después que estos jóvenes, aparte de haberse inspirado en Hong Kong, en los movimientos contra China en Hong Kong, habían usado las claves de los juegos de gamers para comunicarse entre ellos. O sea, que un juego gamer que llevaban como 27 millones de individuos en el mundo, les había servido de canal de comunicación para ponerse de acuerdo a qué horas tomaban el metro y cómo lo hacían. Entonces, a lo que voy es que es tal en el encadenamiento que ni los movimientos sociales se libran de esto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo conservar la identidad de un país? ¿Cómo conservar esta fuerza que te hace diferente a los demás? ¿Qué hay que hacer para que los países se mantengan distintos a la vez que tengan capacidad de hacer unidad con otros? Claro, en realidad este tema del territorio con el que tú empezaste la pregunta es algo del pasado, porque en realidad no hemos tenido problemas de pérdida de territorio reciente, ¿no? Las pérdidas han sido, qué sé yo, en el siglo XIX. Pero como te repito, yo creo que cuando a veces uno habla de integración con América Latina, pero yo creo que hay que empezar con un proceso de integración en nuestro propio territorio, ¿no? Somos un país desintegrado internamente. Entonces, más importante que el territorio es la integración entre nuestra diversidad, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso que hay que divulgar, hay que darle derecho a las minorías, reconocer sus lenguas, difundirlas, preservarlas, y eso es algo que no se hace. Pero aparte de esa integración está una integración clara en el Perú, que ya no es tu tema, pero es el tema de la informalidad. La exclusión económica lleva a la exclusión social.
Y la exclusión económica es una exclusión jurídica además, porque tú no tienes tu RUC en orden, y ese 80% de la población anda en ese baile. Entonces tenemos un país que además de lo que tú mencionas, no bastaría integrar a todas las etnias amazónicas, todas las lenguas y convertir en un país multicultural y multinacional, sino que no basta, a diferencia de Chile, que la mayoría de la economía es formal. Entonces acá tenemos un problema profundo, ¿no? Que lleva a que por lo tanto hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo en el plano internacional. Porque si nosotros nos volvemos el patito feo y tenemos un gobierno que no funciona ni para abrir la puerta del Palacio de Gobierno, o tenemos un gobierno que no cuida los fondos públicos, y tenemos un Congreso que prevarica y peca con leyes que son absolutamente injustificadas desde el punto de vista moral y político, entonces terminamos en una situación en la cual nuestra imagen internacional va lesionándose. Y obvio que está saliendo in The Economist, en toda la prensa internacional, lo que pasa en el Perú. Medio en broma, al principio medio en broma, ahora se lo toman bien en serio y puede terminar siendo un problema para las naciones, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. A mí me parece, por ejemplo, que el Congreso no le permita, no autorice la salida del presidente a eventos internacionales. Ahí estamos en el tema. Así es. Me parece que es absolutamente ridículo y es un juego en contra de la imagen del país. O sea, es un país donde no hay institucionalidad. ¿Cómo es posible que no le dejen ir ¿cómo se llama? A México? A recibir... Un escándalo. AMLO había pedido específicamente al Congreso, dirigió una carta, señores. Hace como 3 semanas. Y estos desgraciados, perdón la expresión, estos señores, no debo decir, un error, le pido disculpas al público, estos señores responden agresivamente diciendo, ha habido gente como González Posada, que ha dicho que es un hombre senil. AMLO tiene 10 años menos que él, ¿no? Para empezar. Y dos, ¿qué clase de concepto es que un ex canciller de la República, que siempre lo será, es como el general de división, diga una barbaridad así? Dos, que otros han dicho que AMLO es un comunista, otros han dicho que es un hombre inculto, que es aquí. Por favor, es uno de los políticos más avisados de América Latina. Quien lea y siga sus mañanitas será con un hombre muy hábil políticamente y tiene el mérito de dirigir la segunda principal república de América Latina. Y al costado de Estados Unidos ha logrado convivir con el gobierno de Trump. O sea, para eso hay que ser o mago o un hombre político muy capaz. Entonces, ¿qué pasa? Que el tratamiento dado, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador es absolutamente escandaloso. No lo digo por el Congreso, sino por este sector de la élite peruana que se han convertido un poco en los cultores de Trump, se han convertido en los cultores de una derecha completamente intransigente. No es toda, de que sí lo hay conservadores que mantienen la forma democrática o que son liberales, pero ese núcleo pequeño, sin embargo, está expresado en el alcalde de Lima, está expresado en muchos congresistas. Entonces uno dice, ¿cómo puede estar, por ejemplo, María Carmen Alba a cargo de la Comisión de Relaciones Exteriores? Y antes de ella, el que yo, perdona tú, en Twitter, lo considero un sociópata, que es el señor Bustamante, que fue el que dijo que el agüita de las medicinas chinas era venenosa y terminó generando un movimiento en contra de la vacunación. O sea, no quiero caricaturizar, pero digo, realmente es de caricatura algunas de las cosas que pasan, porque dices, ¿cómo las personas menos indicadas están en los puestos más delicados, sobre todo en relaciones exteriores? Ya solté lo mío, no quiero condicionar. No, es que no es condicionar. El señor Bustamante realmente, si uno viviera en un país un poco más justo, tendría que haber sido juzgado, porque hay mucha gente, inclusive médicos, que murió por las cosas que él declaraba con una ignorancia y con una autoridad. En la época de Keiko Fujimori, como parte de la campaña, eso es lo más grave. Como médico, él hace un acto político de ataque a un gobierno que era el de Vizcarra y sigue hasta ahora en eso, pero con una intencionalidad completamente nefasta, que era derrota política y no se fijaba en los muertos que estaba generando. Para empezar, ¿cómo puede una persona así llegar a ser el hombre que el fujimorismo, con un mínimo de sentido común, no lo pones en la Comisión de Relaciones Exteriores, que es la más delicada, donde ha hecho estropicio y medio? No hay que olvidar el viaje a España, donde difaman al Perú ante ¿cómo se llama?, el Parlamento español, que no llegó a mayores porque al final los españoles se la tomaron a la torera con la cantidad de inversiones que tienen acá. No podía hacer un escándalo, pero en otras circunstancias se vuelve un lío descomunal. Sí, a mí otra cosa que me parece un acto de prepotencia, de autoritarismo, es, por ejemplo, que el presidente dé un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas y el canciller tenga que ser interpelado. Imagínate. Porque apoyaron la causa de las Malvinas,
porque se defendió el restablecimiento de relaciones Saharaui, diplomáticas. Que le dijeron que eran 40 carpas, ¿te acuerdas? O sea, eso me parece además no solo la presidenta, sino los miembros, este señor Montoya, no, hay otro señor ex marino, bueno, bueno, las cosas que se preguntan es como que si uno es miembro de una comisión tiene que ilustrarse un poco más. Se expresa, me parece. Nunca en mi vida periodística he escrito un artículo tan violento y tan duro como uno sobre el señor Tudela respecto a la acusación constitucional sobre traición a la patria, que afecta a otras relaciones con otro país. ¿Por qué? Porque yo no objeto que políticamente hagan lo que te parezca, pero a mí me parece inconcebible que ellos hayan hecho cosas como decir, han estado usando el hecho como que Evo Morales estaría presente en el sur del Perú nuevamente con su gente para armar una revolución étnica que haga que los aymaras del Perú y los quechuas del sur se vayan toditos con Bolivia. Un absurdo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas van acompañando este documento en el cual se busca calificar de traidor a la patria a un presidente de la República que justamente ha sido entrevistado, una trampa que le hizo CNN, a que ha sido claramente el señor Rincón, amarrado con esta gente. Entonces termina metido en una entrevista que se divulga y se utiliza como una arma de guerra contra él, que es lo que se llama el media fair. Junto con el lawfare tenemos el media fair, que es la guerra usando los medios. Entonces, no es que sea tan apasionado, pero la verdad que ya apasiona y lo pone a uno en el peor ánimo ver este tipo de cosas. Bueno, pero no es casualidad y a mí me parece que ha sido un fallo justo, una sentencia justa del Tribunal Constitucional, por unanimidad. El que defendió, uno estaba de licencia, 6 votaron a favor de la sentencia. Es Gutiérrez Tixel, viejo compañero mío en el Congreso, que es un derechista, pero es un conservador moderado y que tiene claro los valores constitucionales y políticos. Se pegó 2 discursos que lo crucificó a este señor que fue en nombre del Congreso, pero además dijo cosas bien serias. Dijo, ¿cómo es posible que un país como Bolivia, con el cual tenemos tantas relaciones cruzadas, una historia común, y un gobierno que no nos hace nada, nosotros salgamos con esto, una acusación por traición a la patria, por una declaración del presidente que no está diciendo nada que signifique cesión de territorio? Entonces, él dijo, ¿y usted no ha leído lo que ha dicho Alan García, lo que han dicho los demás presidentes? Porque era lógico, Bolivia es un amigo que Alan García lo preservó, se dijeron unos cruces de cachetadas, alguna oportunidad en discurso público, pero generalmente siempre actuó sabiamente y ni hablar de... Y no solo frente a Bolivia, frente a otros presidentes que discrepaban, claro, tenían otra mirada, claro. Pero es que Alan García era una persona muy inteligente, esa es la verdad. Sí. Claro. Y no solo él, sino también Humala, todos los presidentes tuvieron relaciones cuidadosas. Inclusive cuando estuvo Pinochet. Tú sabes que hubo el conato de guerra que casi se llevó a cabo en el año 75-76, pero en realidad el Perú después de eso asimiló una experiencia y se dio cuenta del riesgo que había de cualquier conflicto armado con Chile. Y terminamos tomando una ruta muy importante de conciliación progresiva. Con Chile nos ha costado mucho más, ¿no? Porque ha habido más daño en sectores de la población en el Perú, ¿no? que en otros, pero el Perú realmente ha logrado al final llegar a una meta de conciliación con la mayor parte de los países, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y con Chile se ha superado. Lo que tiene que hacer es buscar la guerra, ¿no? El Estado lo que tiene que hacer es buscar la paz. Totalmente, y yo creo que América Latina en ese sentido es un continente privilegiado, porque si uno analiza Europa y ve... ¿no? Lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, o sea, es increíble, le quieren poner misiles a Rusia a 15 minutos de su capital, y en cualquier otro lugar se armaría una tremenda discusión, pero acá no, acá se ha impuesto una guerra que a la verdad mira el costo que está teniendo para el resto de la humanidad. Porque si tu guerra fuera en un patio cerrado, no pasa nada. Y si los alemanes están locos y quieren cambiar su política con Merkel a una política de gas sin Rusia, no hay problema, hazlo. Pero que vuelen 2 oleoductos en el Mar Norte como han volado y hasta ahora no se aclare, están haciendo una investigación pues esa soft que hacen los suecos y los noruegos para cumplir. Pero no hay una conciencia, lo que significa que se vuele un oleoducto que cuesta millones. Sí, ¿no? Y que además para cuya construcción, sobre todo del gasoducto Nord Stream 2, Nord Stream es el que estoy hablando. El Nord Stream, sí, es que hay 1 y 2, sí, ¿no? Ya, bueno, han volado los 2 y todos saben que es un sabotaje. ¿Y saben algo más? ¿Saben en qué base se han entrenado los SEALs americanos con ingleses
para ir a volarlo. O sea, se sabe. O sea, eso la prensa no lo suelta por razones de seguridad nacional, pero ya se sabe, se han entrenado 4 meses, se han preparado para esto. O sea, entonces estamos hablando, porque estamos tratando de un tema bien importante, que es la importancia de la paz. Que hoy día se ha olvidado. O sea, te meten los medios una crisis, como fue con Afganistán, como fue la invasión de Kuwait, como ha sido la invasión de Siria, y todo el mundo se alinea a favor de una política de guerra. Y nadie recoge los muertos y nadie se pone a pensar los efectos que tiene en la gente. Pero, por suerte, y aquí voy a rescatar a América Latina no se ha plegado a las sanciones económicas. El único país que se plegó fue Iván Duque, el Colombia con Iván Duque. Pero el resto de América Latina ha condenado la guerra, otros se han abstenido, 4, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia, pero no han votado a favor de la guerra, ¿no? Entonces, la razón por la que no se abstuvieron es porque ellos consideran que los enlatados, estos comunicados que se producen en la OEA y en Naciones Unidas no explican en su integridad el problema, ¿no? Claro, Rusia tiene un problema de soberanía, hay que decirlo claramente, tiene un problema... Claro, y que advirtió... No es el ser más popular no, por supuesto que no. Pero de ninguna manera es un muchacho bien malcriado y que ha metido la mano en varias... Y además ha estado en Siria haciendo labor de exterminio de sirios por encargo de Estados Unidos. No hay que olvidar también las cosas que se han cocinado en varias de las guerras del mundo. Pero, digamos, no siendo popular, siendo un gobierno semidictatorial, sin embargo es una república que tiene derecho a existir y es un país que no puede ser tratado como está siendo tratado. O sea, y es verdad que la invasión de Ucrania es una pésima campaña de relaciones públicas, ¿no? No, cualquier invasión, porque es una invasión, es condenable, pero hay que entender las razones, hay que ver los precedentes, ¿no? Rusia es como lo que hace Estados Unidos ahora, que desfila, crea AUKUS, este tratado entre el Reino Unido, Australia y Estados Unidos, bueno, para vender submarinos nucleares a Australia, se pasean por el mar de China, por el estrecho de Taiwán. China le dice, eso es una agresión, va Pelosi a Taiwán. Entonces, China advierte, entonces empieza un juego en el que no se sabe... Es el trasfondo, ¿no? Es el telón de fondo, es el problema de China, no es el problema de Rusia. No, el problema es... Rusia tiene el PBI de Brasil. No hay que olvidar que ya no es el país poderoso de antes, ¿no? Sí es una potencia tecnológica, en muchos aspectos. Más que tecnológica, es militar. Tiene más ojivas, es el país con mayor número de ojivas. Más bombas para volar a todo el mundo. Claro. Sí, es el que tiene el mayor número en el mundo. Entonces, en ese sentido, pero sí, el conflicto es con China, aunque también en los documentos del Consejo de Defensa de Estados Unidos es un factor perturbador en nuestra alianza atlántica, o sea, con Europa. Es un factor perturbador, porque es que Estados Unidos hace negocio exportando el gas licuado en sus buques tanques. La familia Biden está ligada, tú sabes que el hijo de Biden, que es un discutido personaje allá, Hunter Biden, 10 años, él ha sido apoderado y gerente de la empresa de gas de Ucrania. Yo no quiero construir una historia de conspiración, pero es decir, teniendo ese lazo, además, lo que ha pasado inmediatamente, volaron las tuberías, ha sido que por Polonia han empezado a suministrar gas norteamericano, precisamente las empresas norteamericanas que estaban detrás del negocio. O sea, estamos de un giro que incluso no les ha gustado nada a los árabes, ¿no? Porque le están sacando la vuelta con el comercio de gas y petróleo en Europa. Entonces, hay aquí un juego muy complejo, ¿no? Que puede estar poniendo por delante una agenda mercantilista inmediatista y no está poniendo por delante, y la puna con China, ¿no? Y no está poniendo por delante una política mucho más preservadora de la paz mundial y capaz de poder generar Y lamentablemente Europa, y en especial Alemania, ha caído así de una forma tan... Yo no la puedo entender, naif, inaceptable. Merkel jamás hubiera aceptado una situación como la que hay. Es decir, hubiera aceptado de repente la bronca con Ucrania, la bronca contra Rusia, todo, pero no hubiera llegado a los extremos que se llevó. No al extremo. Era este gasoducto Nord Stream 2, se terminó en septiembre. Justo cuando ya salió.
Y además se terminó contra viento y marea, porque esta es una política de Estado, de los lobbies de la industria petrolera. Claro. Esto viene de Trump. Trump sancionaba a las empresas occidentales que participaban en la construcción de ese oleoducto. Claro, empresas suizas. O sea, y entonces Rusia al final demoró más, tuvieron que gastar más, pero lograron terminarlo en septiembre. Y en diciembre envía cartas a Biden y le dice, le advierte, ¿no?, de que no pongan, de que se abstengan de que Ucrania sea miembro de la OTAN, que no le inviten, que no aceptaremos nunca que pongan misiles, lo que decías antes. Apuntando a Petersburgo, exacto. San Petersburgo y a Moscú, ¿no? Sí, entonces, pero nunca se respondió. Y además, los rusos desplegaron 100.000 hombres a lo largo de la frontera y esto se sabía, todo el mundo lo sabía. Y entonces, ¿por qué no negociaron? Eso fue una suerte de guerra de los misiles. Creo que acá había otra cosa. Acá la ha calculado bien Biden para ganar las elecciones. Creo eso. Te lo digo con toda honestidad, lo que pienso. Es un proyecto más amplio. Tiene que ver con la hegemonía energética frente a Europa y subordinar a Europa en un momento de conflicto con China, me da la impresión. Porque la Unión Europea después de esto ya dejó de tener razón, ¿no? O sea, no logra enfrentar con independencia a un conflicto de este tipo. Muy poca gente le va a creer en Europa, que están viviendo ahora muriéndose de frío, ¿no? Van a creer en Europa de que realmente la Unión Europea es el elemento que los va a defender de todas las contingencias económicas, políticas y militares, ¿no? ¿O no piensas así tú? No, ¿De repente me estoy apresurando en decir cosas o no? No, yo creo que Europa ha perdido su rol como actor político de peso en la arena internacional. Unidos, ¿no? Ni siquiera, porque es su aliado y ha aplastado a su aliado, ha debilitado a su aliado, lo ha sumido en una crisis económica tremenda. España está en una crisis descomunal. No, y Alemania. Había desempleo tremendo por el COVID y ahora el desempleo ha vuelto a la carga, con lo cual tú creas un desastre. O sea, Europa es un país, un sitio donde, por ejemplo, hay un gran desempleo juvenil, por el avance tecnológico, por la inteligencia artificial, por los robots, por mil cosas. Y encima tú le metes una crisis de tipo, por favor, o sea, estás creando una bomba de tiempo, ¿no? Además, en contra de sus propios intereses, porque el principal socio comercial de Alemania es China. Así es. Entonces, ¿cómo puedo yo sacrificar el bienestar de mi población y la economía de mi país? No hay que olvidar que Mercedes-Benz, BMW se hacen en China. Y los chinos, por supuesto, además han sabido ser muy sabios allá y han logrado que les den, los contratos establecen que durante 5 años, cada año tiene que incrementarse el número de técnicos chinos que se capacitan en el trabajo en las empresas extranjeras. Eso es algo que ya Trump quería destruir y no ha podido. Entonces, eso permitió que haya una masa crítica de técnicos e ingenieros chinos que ya manejan prácticamente todas las tecnologías posibles de auto, hasta los autos eléctricos. Y China está a la vanguardia en los autos, en los vehículos de transporte masivo eléctricos, sí. Entonces, estamos hablando acá de que se van a retroceder procesos, etc. China tampoco pues, es de mi simpatía muy íntima en cuanto a su manejo político, pero sí es cierto que tiene el derecho a existir, y no solo existir, a expandirse, si lo hace de manera pacífica. ¿El Perú tiene alguna queja contra China, por ejemplo, por su presencia acá? Yo creo que si hay quejas, por ejemplo, hay muchos analistas, yo he leído artículos que se critican que el impacto ambiental de sus proyectos, el poco cuidado que tienen. Sobre todo en el África, ¿no? Y acá también hay gente que lo critica. Pero yo digo... Un capitalismo salvaje, digamos, ¿no? Pero ¿de quién es la responsabilidad? Del Estado. Ejemplo, o sea, es un Estado que no controla. Entonces, que no se hiciera, por ejemplo, el gasoducto del sur, el de las Bambas, es culpa del Estado peruano, que permitió que ellos construyan, pero ellos dijeron, me ahorro 300 millones de soles, le hicieron dólares, le hicieron caso a los ingenieros peruanos y a los que los aconsejaron, que siempre son pues, los felipillos que hay en esta cosa, y dieron el pésimo consejo de que eviten esto, lo hacemos por carretera, y ahí está el desastre. Entonces, estamos en realidad, claro, hay una pugna natural por las inversiones de cualquier país, porque se trata de imponer interés nacional, pero en realidad China no es un socio incómodo para el Perú. No, porque no es injerencista en la política, es que no les importa. Claro. Negocian con Arabia Saudita, negocian... En eso sí son coherentes, claro. No tienen injerencia, no están... Y no le pagan a ningún partido, que es lo que están diciendo acá los conservadores, no le pagan a ningún partido para que se meta.
Ellos no son como Cuba, que ya dejó también eso, pero en una época Cuba se metía por todas las ventanas. Acá no. Los chinos son otras, digamos, respetan los acuerdos. ¿Qué gana el Perú peleándose ahorita con la segunda potencia mundial? No, lo que tiene que tener es un Estado fuerte que defienda y un organismo supervisor ambiental. Que los multes, chinos, coreanos, rusos, lo que sea. Lo que sea. Al que te esté Exacto. contaminando. Exacto, norteamericano, lo que sea. No hemos hablado de la OEA, pero quiero que me lo cuentes en un minuto. Porque está muy interesante la conversación, creo, ¿no? Sí. Una supervisión de todo lo que pasa, porque siempre es un gusto conversar contigo. ¿Es buena la OEA o es mala la OEA, esta misión que ha venido al Perú? No, para esta misión, yo he sido siempre y soy crítica de la OEA, de su función, de su historia sobre todo, pero en este caso particular creo que ha sido una presencia muy importante, diría yo, para la crisis que está viviendo el Perú, porque de alguna manera, como es un organismo internacional y porque la misión especial está conformada de forma plural, ¿no? Nadie puede decir que... El canciller argentino, la vicecanciller de Colombia, el canciller de Guatemala, que también tiene sus... pero es un gobierno de derecha, el Paraguay también, o sea, es múltiple y eso es válido, ¿no? Y además hay una cosa importante. Realmente ahora la misión de la OEA le conviene al Perú porque además el resurgimiento democrático de izquierda y de centro que hay en América Latina permite mayor garantía dentro de la OEA. Ah, claro, eso porque... es muy importante. Y no por supuesto. A Piñera, a Duque, a todos los que estaban, digamos, siguiendo a Estados Unidos, sino hay una buena cantidad de diplomacias que están a favor del Perú y eso ayuda, Xiomara Castro, ayuda al proceso, ¿no? Xiomara Castro, el mexicano, AMLO, entonces... Claro, Xiomara Castro también en Honduras, claro. Claro, en Honduras. Entonces, sí, yo pienso que ha tenido un rol importantísimo en estos 2 Además, días. han cambiado su guión, porque estaban súper agresivos con su palo y un montón de cosas, por un lado a la derecha. El gobierno, tú sabes que hay gente muy torpe ahí, pues, ¿no? O sea, el manejo a veces no es el mejor, porque han metido patadas que no debían meter, han dicho cosas que no debían haber hecho, pero durante la presencia de la OEA todos están calmaditos. Esto pareció un desfile de monaguillos al hotel, Suizo Hotel, ¿no? No quiero ni puedo hablar más porque estamos hablando de un tema que merece otra entrevista, pero yo te agradezco mucho tu presencia hoy día. No. Ariel, y discúlpame porque nos hemos ido por la vuelta que da el mundo y no nos hemos fijado en el tema original, pero creo que ha sido muy interesante. Por lo menos para mí sí. Bueno. Creo que sí. para el público también. Amigos, agradecemos la presencia de Ariela Ruiz Caro, una extraordinaria analista internacional, economista, con gran trayectoria en el sector internacional y con quien hemos hablado bien claro y muy directo sobre los grandes temas de América Latina y del mundo que hoy día preocupan a la mayor parte de los países. Volvemos con ustedes en la próxima edición de Sin Flor.